Saludos, este es el grupo de lista circular doble, donde vamos a hablar sobre la lista circular doble, su funcionamiento, el funcionamiento de un nodo y las diferentes listas que nosotros podemos realizar. La lista circular doble son listas en las que todos sus nodos están enlazados hacia adelante y hacia atrás, en dos sentidos, donde el primer valor, o sea, la cabeza, tiene como valor anterior el último valor, o sea, la cola. Y el último valor cola tiene como valor siguiente el primer valor, o sea, la cabeza, como si fuera un círculo. Eh, el funcionamiento de los nodos es que este tiene un get y un set para pedir y almacenar datos. Luego se crea una variable pública llamada dato que con get tomar y set modificar almacenará los datos ingresados al nodo. Luego se crea otra variable pública de nodo a la que se le llamará siguiente. Esta sirve para que esta apunte al nodo siguiente. Crearemos otra variable llamada anterior que sirva para que el nodo apunte al nodo anterior a él. Luego se crea una función pública que almacenará los datos. Dato es igual al valor que se le ingrese. Siguiente y anterior son nulos para que esos no tomen una variable aleatoria. Luego lo que haremos es crear la clase lista, donde crearemos los nodos cabeza y cola, o el primer nodo y el último. Después creamos una función pública que almacene que la cola y la cabeza son nulos. Esto sirve para que también estos no tomen un valor aleatorio. Ok, ahora yo les voy a explicar un ejemplo de cómo podemos insertar un nodo. Lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de los nodos que vamos a insertar en nuestra lista. Para esto creé esta clase la cual llamé nodo. Ponlo ahí en la clase nodo. Ok. Aquí he definido las propiedades del nodo, que en este caso son datos de tipo entero, un apuntador hacia siguiente y otro apuntador tipo nodo llamado atrás. Luego he definido los métodos de lectura y de escritura de estas propiedades. En este caso, utilizando un poco lo que es el método de encapsulamiento. Aquí, cuando nos den get, vamos a retornar dato y set para almacenar dentro de dato el valor que nos regresen. Luego, lo que he hecho es hacer lo mismo con siguiente y con atrás, cada cual con su get y con su set. Ok, lo siguiente que he hecho es crear una clase llamada lista para, desarrollar pues una lista circular doble. Para esto es necesario saber cuál es la cabeza y cuál es el final de la lista. Para definir la cabeza, aquí declaré un nuevo objeto de tipo nodo llamado primer. Este se permitirá almacenar al inicio, este lo que va a hacer es que va a almacenar el inicio o cabeza de la lista. Y necesitamos otro para que almacene la referencia del último de la lista, que en este caso sería último. Dentro del constructor, definí primero que inicialmente va a valer null, esto para que no tome un valor aleatorio. Y último, por igual también va a valer null. Luego creé el método insertar nodo, que es ese que está ahí, que dice insertar nodo. Entonces, lo que he creado es una lista circular doble para ingresarle los valores que se desean. Ya sabemos que tenemos dos apuntadores, primero y último, que inicialmente serán null. Entonces, luego creé
el nuevo nodo para asignarle el valor que pedimos dentro de la propiedad. En este caso aquí dice que ingrese el nuevo dato, que serían los números que le iríamos ingresando. Entonces aquí pido por consola que se ingrese el valor que contiene ese nodo, como ya les había mencionado. Entonces, eso que se nos ingrese por consola debemos convertirlo y almacenarlo dentro de nuevo punto dato. Ok, por ejemplo, el valor de nuestro nuevo nodo será 4, por tomarlo por un ejemplo. Lo que hacemos, aquí creamos las instrucciones que se ingresen en nuestra lista circular doble. Lo primero es especificar las condiciones. Es igual a null, se deben cumplir ciertas condiciones especiales para que dicho nodo se convierta en la cabeza de la lista y a partir de ir agregando nuevos nodos a la lista. Para esto, aquí digo que primero o cabeza de la lista es igual a nuevo. Entonces, primero pasará de null a estar apuntando a 4, que es el número que les había dicho que es nuestro nuevo nodo de ejemplo. Ok, entonces decimos que el nuevo también es igual a último. En este caso, como solo tenemos un valor ingresado, que sería el 4 que tenemos de por ejemplo, último y primero estarían apuntando a 4. Luego definimos los apuntadores que serían el siguiente y atrás. Entonces, como el primer nodo tiene un apuntador hacia siguiente y ese apuntador hacia siguiente va a apuntar hacia primero, o sea, hacia él mismo. Luego definimos que primero tiene un apuntador hacia atrás, sería primero punto atrás. Recordemos que tiene dos apuntadores hacia siguiente y hacia atrás. Este va a apuntar al último. Entonces, lo que le estamos diciendo en la última instrucción es que él también apunte al último. Y resulta que tanto el primero como el último son el mismo. Quiere decir que si yo recorro una pequeña lista del 4 hacia la derecha, habría un círculo hacia allá. Y si la recorro del 4 hacia la izquierda, también habría otro círculo hacia allá. Por eso es una lista circular doble, porque se genera un círculo y porque maneja un doble apuntador. Uno que va hacia el siguiente y otro que te devuelve hacia el anterior o hacia atrás. Este ha sido lo que es el método de insertar nodo. Ahora los voy a dejar con mi compañero que les va a explicar las demás listas. Saludos, mi nombre es Anderson Gómez y yo les voy a hablar sobre las demás listas que son la de modificar, eliminar y las de impresión. Primero tenemos la lista primero tenemos la función de modificar que sirve para que un nodo para modificar el valor de un nodo ya creado. Primero declaramos un nuevo nodo que llamaremos auxiliar, que será igual a la cabeza, y un valor booleano que se llamará encontrado, o valor encontrado, que será igual por ahora a falso. Entonces creamos un if que definiremos como que auxiliar será diferente a nulo. Si auxiliar es igual a nulo, entonces será el else que escribirá que la lista en la que se encuentra está vacía. Pero de no ser así, o básicamente el valor no se encontró. De no ser así, entonces si auxiliar es diferente a nulo, o sea que contiene un valor, entrará un ciclo do que se repetirá siempre y cuando auxiliar sea diferente a la cabeza y encontrado no sea verdadero. Entonces entra al if si auxiliar punto dato, si el dato del auxiliar, o sea la cabeza, si el dato del auxiliar es igual al valor modificado, al valor a modificar, el dato es entrado para modificar. Entonces se creará una línea para que nos ayudará a saber si el nodo que estamos buscando, si el valor del nodo que estamos buscando se ha encontrado.
que dirá el nodo con el dato del auxiliar ha sido encontrado. Y creamos otra línea que pida que ingresemos un nuevo nodo, como dice aquí, que nos dice ingrese un nuevo dato para el nodo. Y definimos que esta pequeña línea que llame a consola para que el dato sea ingresado. Y entonces definimos que el nodo ha sido modificado con éxito y entonces encontrado será true. Lo cual cuando encontrado sea true significa que saldrá del ciclo, pero ese sería el caso de que lo encontrara. Que si, ejemplo, tendremos un nodo de 4 y en esos 4 hay valores, ejemplo, 5, 6, 7, y queremos buscar un valor 7, entonces comienza a entrar al ciclo. Cuando entra el ciclo tú, comenzará que si auxiliar es igual al valor modificado. El primer valor es 4, lo cual no es así. Entonces se saltará este bloque y dirá auxiliar es igual a auxiliar siguiente, lo cual cambiará. Y como auxiliar no es igual a cabeza, y encontrado no es igual a true, volverá al ciclo y dirá que si auxiliar.dato es igual al del segundo nodo, auxiliar igual a punto dato es igual al valor modificado, que no sería así. Entonces iniciará de nuevo y dirá que auxiliar es igual a auxiliar siguiente. Y como los valores todavía no se han cumplido, entonces volverá e iniciará el ciclo y dirá que si auxiliar.dato es igual a valor modificado. Que en este caso sí sería así, que sería el 7, que es el valor buscado, y realizará lo que está dentro del bloque. Luego seguimos con la función de eliminar, con el método de eliminar, que también es muy parecido de su parte al método de modificar, ya que básicamente el código es un modificado de este bloque de código. Es casi lo mismo. Solo que la única diferencia es que nosotros declaramos un nodo que se llame atrás, el cual será nulo por el momento. Después el nodo auxiliar, que es igual a cabeza, declaramos también un booleano que será igual a falso, y un if que será cuando auxiliar sea diferente a nulo. En la si auxiliar es igual a nulo significará que no se encontró el valor buscado. Entonces, si auxiliar es igual a nulo, comenzamos entrando al ciclo, donde se repetirá siempre y cuando auxiliar sea diferente a cabeza y encontrado sea diferente a true. Entonces, entramos al if, que el if es entrar al if si auxiliar del dato es igual al valor eliminado, como en la función de modificar y buscar. Entonces, aquí es donde tenemos lo que hará, el bloque de código que hará que se eliminen el nodo que estamos buscando. Si if es igual, auxiliar es igual a cabeza, o sea, si auxiliar eso es igual al valor de la cabeza, solamente el auxiliar es igual al valor de la cabeza, que este es un caso donde el valor a eliminar es la cabeza, entonces la cabeza es igual a la cabeza del siguiente. Y la cabeza anterior es igual a la cola. Y la cola siguiente es igual a la cabeza. Después, si este no es el caso, y lo que se desea eliminar es el nodo de la cola, entonces se crea este if que dirá que cola es igual a atrás, como habíamos dicho aquí arriba. Aquí cola será igual a atrás. La cola del siguiente es igual a la cabeza y la cabeza anterior es igual a la cola. Y si queremos eliminar un valor del medio de ellos, entonces tenemos este else que
donde atrás, punto siguiente, es igual al auxiliar siguiente. Y el auxiliar siguiente anterior que tenemos aquí, que también podríamos haber dicho auxiliar punto anterior igual a atrás, será exactamente igual que si lo pusiéramos así. Exponerlo así es lo mismo que ponerlo así. Entonces tenemos esta línea que básicamente es que si el nodo a eliminar se ha encontrado con éxito, tenemos esto que nos dirá cuando el nodo haya sido encontrado y eliminado. Entonces el encontrar nodo es igual a true. Encontrar es igual a true, lo cual se saldrá del auxiliar. Y por último, tenemos las dos funciones de que imprimirán, que tenemos imprimir de principio a fin y de fin a principio, o último primero y primero a último. Que básicamente, como dice la definición de lo que es una lista enlazada, doblemente enlazada, circular, es que esta se puede leer tanto en un sentido como del otro, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, como tenemos aquí la forma de leer de principio a fin, donde declaramos un nodo auxiliar que será igual a cabeza. Si el auxiliar no es igual a nulo, que en caso de que sea igual a nulo, entonces la lista se encuentra vacía y así se quedará. Pero en caso de que sea diferente de nulo, entonces entrará en un ciclo dual donde auxiliar será donde se repetirá si auxiliar es igual a diferente a cabeza. Si la auxiliar, que esto básicamente funciona para que se detenga cuando el ciclo termine de dar la vuelta al círculo completo. Entonces dentro del bloque del ciclo tenemos lo que nos va a imprimir los valores y esto que hará que el auxiliar se mueva alrededor de la lista. Entonces comienza y lo imprime todo de principio a fin. Y el siguiente, que es el imprimir de fin a principio, es casi lo mismo, la única diferencia es que al declarar el nodo auxiliar, definimos que es igual a cola, y de la misma forma, el ciclo dual definimos que será diferente a cola, lo cual, y que el auxiliar se irá hacia atrás, se moverá hacia atrás, alrededor de la lista, lo cual hará que cuando comience desde la cola, dará la vuelta alrededor de la lista hasta que llegue al final de la cola. Y esto fue todo por mi parte, espero que esto les haya servido. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra exposición abarcando el tema de lista circular doble. Esperamos si se haya comprendido el tema y lo puedan poner en práctica. Sin más que decir, que tengan un feliz resto del día.